En nuestro planeta caen asteroides más seguido de lo que piensas. Por año nos visitan unos 17,000. Es probable que hayas visto al menos uno en tu vida, por ejemplo, una estrella fugaz. Cuando atraviesan la atmósfera terrestre dejan tras de sí una cola brillante. Por supuesto, en el cielo se ven bonitas, pero algunas pueden causar una catástrofe si llegan al suelo. Por suerte, la mayoría de ellas explotan entre 40 y 80 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Su masa es demasiado pequeña para resistir un viaje tan largo hasta el final. Por lo tanto, la mayoría de las estrellas fugaces son inofensivas. Pero no debemos subestimarlas. Comencemos con los asteroides más pequeños, los de hasta 1 metro de altura, más o menos como una persona. Son demasiado pequeños para causar un daño real. La mayoría de las veces explotan en la atmósfera, sin alcanzar siquiera sus capas inferiores. Pero al mismo tiempo salpican una gran cantidad de partículas que tarde o temprano llegarán al suelo. Asteroides de 4 hasta 6 metros. Tienen la altura de una jirafa o un mamut. Los meteoritos de este tamaño nos visitan con menos frecuencia, uno cada año y medio. Como los anteriores, tampoco representan una amenaza seria, pero nos dejan muchas más partículas. 9 metros, la altura de un edificio de 3 o 4 pisos. Llegan a la Tierra cada 10 años. Y ahora hablamos en serio. Piensa en algo que cause una ola capaz de tragarse a toda una ciudad. Creo que entiendes lo catastróficas que serían las consecuencias si este asteroide tocara la Tierra. 20 metros, como un edificio de varios pisos. A ellos les gusta chocar con nuestro planeta cada 60 o 70 años. Las buenas noticias son, casi siempre se destruyen a unos 20 kilómetros de la superficie. La energía que liberan podría destruir toda una región si llegaran a tocar el suelo. Y las malas noticias. Una vez un asteroide de este tipo nos golpeó, y las consecuencias fueron bastante graves. Ocurrió en una ciudad llamada Chelyabinsk el 15 de febrero de 2013 alrededor de las 9:20 de la mañana. El gigante entró en la atmósfera terrestre y segundos después estalló a unos 24 kilómetros de la superficie en pequeños pedazos que volaron en diferentes direcciones. Cuando finalmente golpearon el suelo, las ventanas de toda la ciudad explotaron. Muchos edificios, casas de familia, escuelas y otras construcciones sufrieron daños. Se tardó un tiempo en reparar todo, ya que la magnitud del desastre fue considerable. Como resultado, hubo 1,615 heridos, pero afortunadamente ninguna víctima fatal. Al menos por el momento estamos a salvo. El próximo asteroide de este tipo podría visitarnos en la década de 2070-80. Y nadie sabe dónde aterrizará, por supuesto. Ahora sigamos adelante. 90 metros. Esta es la altura de la Estatua de la Libertad junto con su pedestal. Un gigante así podría llegar cada 4,500 años. Este es el primer asteroide de nuestra lista que puede literalmente estrellarse contra la Tierra. Y las consecuencias serían catastróficas. No solo es capaz de demoler una ciudad entera, además incendiaría muchísimos kilómetros alrededor. Hace más de 100 años, algunas personas pudieron observar la caída de un meteorito así de gigante. El famoso meteorito de Tunguska es el mayor desastre causado por un asteroide que se haya visto jamás. Todo ocurrió el 30 de junio de 1908 en Siberia Oriental. El meteorito era brillante, como un segundo sol. La gente sentía su calor mientras se acercaba a la superficie. La gigantesca roca golpeó la Tierra y explotó cerca de un río que afortunadamente solo estaba rodeado de bosques. No había grandes ciudades cerca. Pero aún así, muchísimos árboles fueron arrasados de inmediato y no tardaron en aparecer los incendios forestales. El sonido de la explosión se escuchó a cientos de kilómetros de distancia y no sobrevivieron las ventanas de los pueblos de las cercanías. La tormenta magnética resultante de esta colisión duró 5 horas. Las consecuencias fueron realmente desastrosas. De todos modos, la destrucción podría ser aún mayor. 99942 Apophis. 370 metros. Algo más grande que la Torre Eiffel. Este meteorito, según descubrieron unos científicos en 2013, será nuestro próximo invitado. Colisiones como esta ocurren una vez cada 100,000 años, y la próxima se está acercando.
La fuerza de la explosión será similar a la de la catastrófica erupción del volcán Krakatoa de 1883, una de las más destructivas que se conocen en tiempos históricos. La erupción vino acompañada por un terrible tsunami que destruyó 165 ciudades y que dejó otras tantas severamente dañadas. En mayor o menor medida, en todo el planeta se sintió la explosión del volcán. Un asteroide de este tipo dejaría un cráter de 5,5 kilómetros, y así será el que veremos en un futuro lejano. Pero tranquilos, que no cunda el pánico. En 2070 el meteorito aún estará a casi 280 millones de kilómetros de la Tierra. Y le queda un largo viaje por delante, así que estaremos a salvo durante al menos 100 años o tal vez más. De todas maneras, nuestro planeta ha sobrevivido a catástrofes mucho peores. 1000 metros. Esto supera la torre más alta del mundo, la Torre Burj Khalifa de Dubái. Estos asteroides gigantescos nos visitan cada 500.000 años y no estamos seguros de cuándo fue la última vez. El 70% de nuestro planeta está cubierto de agua. Si cayera en el océano, sería extremadamente difícil encontrar sus huellas, aunque podemos estimar las consecuencias. La ola que se produciría barrería con todo un hemisferio y el cráter tendría unos 15 kilómetros de diámetro. Un completo desastre. El último evento de tal magnitud ocurrió hace 26 a 28 millones de años. La erupción del supervolcán La Garita, situado en el suroeste de Colorado. Fue uno de los fenómenos supervolcánicos conocidos más potentes de la historia. Durante esta monstruosa erupción, una parte importante del actual estado de Colorado quedó destruida. Los científicos aún no están seguros de hasta dónde se extendieron las cenizas. Pero cierta vez un meteorito aún mayor se estrelló contra nuestro planeta y las consecuencias de ese impacto fueron irreversibles para muchísimos seres vivos. Creo que sabes de lo que estoy hablando. El meteorito de Chicxulub, el que borró a los dinosaurios de la faz de la Tierra hace unos 66 millones de años. Estas colisiones en general ocurren aproximadamente una vez cada 500 millones de años. La altura del meteorito Chicxulub era de unos 20 kilómetros. Era tan alto que cuando un extremo chocó contra el suelo, el otro estaba en la estratosfera. Si observamos el cráter de 200 kilómetros de diámetro que dejó este meteorito, es fácil imaginarnos lo enorme que era. Cuando chocó con la superficie, se liberaron millones de toneladas de material. Esta fue una catástrofe inimaginable. Mientras caía en un ángulo muy pronunciado, se formaba una nube gigante de polvo y diversas sustancias químicas se extendían por todo el mundo. Cuando llegó al suelo, ese polvo formó una capa muy fina, pero de 50 billones de toneladas. La onda expansiva barrió todo el planeta. Provocó varios terremotos. Los volcanes comenzaron a entrar en erupción. Los incendios forestales estallaron por todas partes, en todo el mundo. La cantidad de hollín y monóxido de carbono liberados a la atmósfera fue incalculable. La Tierra se cerró al Sol durante varios días. La oscuridad reinó en todo el planeta. Las plantas no podían producir suficiente oxígeno, así que pronto no hubo casi nada que respirar. La temperatura global descendió entre 10 y 32 grados centígrados. Suena horrible, ¿verdad? Volamos más allá de los planetas de nuestro sistema solar. Pasamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Luego nos movemos a través del espacio oscuro, más allá del borde de nuestro mundo. Llegamos a nuestro destino. Es la nube de Oort. Es una región hipotética alrededor del sistema solar que contiene toneladas de asteroides y bloques de hielo. Es probable que sea donde nació el cometa más grande de la historia de la humanidad. Y ahora se dirige hacia el Sol. Bernardinelli Bernstein fue descubierto por accidente durante el Observatorio de la Energía Oscura. Nuestros telescopios apuntaban al espacio distante. Su principal objetivo era aprender más sobre cómo se expandía el universo. Los astrónomos también querían hacer un mapa más detallado del universo observable. Los científicos analizaron más de 80.000 imágenes y encontraron un objeto en movimiento. Estaba muy cerca de nuestro planeta. Su tamaño era de unos impresionantes 100 kilómetros. Eso es aproximadamente el ancho del lago Michigan. Era un cometa ya activo con una cola larga. Por lo general, los cometas obtienen una cola cuando se acercan al Sol. El calor de la estrella calienta la superficie del cometa y los materiales ligeros, como el hielo, comienzan a evaporarse. Esto forma una nube de vapor y polvo que se extiende mucho más allá del cometa.
Pero Bernardinelli-Bernstein está demasiado lejos del Sol para empezar a calentarse. Esto significa que su superficie tiene una composición diferente. Podría ser monóxido de carbono sólido. Esto aumenta la luminosidad del cometa. Por eso se puede observar con telescopios en la Tierra. Podemos comparar a Bernardinelli-Bernstein con el meteorito más grande que jamás haya caído sobre la Tierra. Hace unos 66 millones de años, nuestro planeta fue alcanzado por un meteorito de aproximadamente 10 kilómetros de ancho. En ese momento, la onda expansiva de la colisión dio la vuelta a la Tierra varias veces. Las olas del tsunami causadas por el impacto eran más altas que los rascacielos más grandes, y la energía de la explosión prendió fuego a grandes áreas. Casi todas las criaturas vivientes, incluidos los dinosaurios y peces antiguos, dejaron de existir. El meteorito dejó un cráter 3 veces del tamaño de Manhattan. El lugar donde cayó era rico en azufre. Esta sustancia se evaporó debido al calor anormal y se acumuló en nubes enormes. Esto provocó lluvias ácidas que cayeron sobre la Tierra durante varias semanas. Nuestro cometa recién descubierto es 10 veces más grande. Si estuviera volando hacia la Tierra, lo verías a simple vista mucho antes del impacto. Parecería una estrella en movimiento en el cielo nocturno. Unos días antes de que el cometa llegara a nuestro planeta, lo verías incluso durante el día, y también podrías distinguir su larga cola. Cuando el cometa entrara en la atmósfera, produciría un sonido atronador tan fuerte que lo oirías al otro lado de la Tierra. En este punto, el cometa comenzaría a calentarse debido a la fricción con el aire. Innumerables piezas de escombros se desprenderían del cuerpo principal del meteorito y caerían sobre la Tierra. Tan pronto como Bernardinelli-Bernstein tocara la superficie del planeta, veríamos un destello tan brillante que eclipsaría al propio Sol. En una fracción de segundo, una cantidad colosal de energía se convertiría en calor. Esto crearía la explosión más poderosa en la historia de nuestro planeta. Literalmente arrancaría trozos de tierra y los lanzaría al aire. La onda expansiva incineraría todo dentro de unos cientos de kilómetros. Continuaría extendiéndose en diferentes direcciones, rompiendo y doblando árboles. En un momento dado, llegaría a las montañas cubiertas de nieve y provocaría enormes avalanchas que cubrirían muchos pueblos. La onda expansiva daría la vuelta al planeta, rompiendo cristales en edificios de todos los continentes. Las olas de tsunami serían tan altas que cubrirían ciudades costeras enteras. El terremoto más poderoso de la historia rompería el suelo y crearía profundas grietas. Después del impacto, miles de millones de toneladas de polvo y cenizas se elevarían en el aire. Una nube negra gigante bloquearía por completo los rayos del sol. La Tierra se hundiría en la oscuridad. Todos los escombros en el aire comenzarían a derretirse. Se convertirían en lava líquida y volverían a la superficie, causando aún más daño. La ceniza y el polvo en el aire cubrirían el sol durante varios meses. Durante este tiempo, la temperatura en la Tierra bajaría varios grados. Incluso si estuvieran escondidos en refugios y búnkeres profundos, es poco probable que las personas, así como todos los demás organismos vivos del planeta, sobrevivieran a este evento. Afortunadamente, Bernardinelli-Bernstein no se acercará a la Tierra. En este momento, el cometa está a unas 20 unidades astronómicas del Sol. Eso es 20 veces la distancia de la Tierra al Sol. Significa que el cometa pronto cruzará la órbita de Urano. En 2031 estará a 11 unidades astronómicas de nuestra estrella. Eso está justo fuera de la órbita de Saturno. Esto será lo más cercano que Bernardinelli-Bernstein se acercará al Sol. Luego comenzará su vuelo de regreso al borde del sistema solar. Pero el cometa está destinado a regresar. Se alejará del Sol y se ralentizará hasta que la gravedad de la estrella lo haga retroceder. Entonces el cometa hará otro círculo alrededor de nuestro sistema solar, pero esto llevará unos 3 millones de años. En este momento tenemos otros meteoritos de los que preocuparnos. Por ejemplo, 3200 Phaethon cruza las órbitas de Marte, Tierra, Venus y Mercurio, luego da la vuelta al Sol y regresa. Este ciclo dura cerca de 523 días. Entonces comienza de nuevo. Este meteorito se considera potencialmente peligroso porque cruza la órbita de la Tierra a 7.5 distancias Tierra-Luna. Durante uno de sus últimos acercamientos a la Tierra, este bloque de roca de 6 kilómetros de ancho bañó nuestro planeta con pequeños meteoros. Dado que el asteroide pasa a menudo junto al Sol, es probable que su superficie parezca el fondo seco de un pantano de barro. Está cubierto de escamas y grietas. A medida que pasa volando por la Tierra, estas escamas se desprenden y provocan lluvias de meteoritos. Pero el asteroide potencialmente peligroso más grande es el JM8 1999. Tiene aproximadamente el tamaño de 77 campos de fútbol.
Pasa por la Tierra a 9 distancias lunares. Su aproximación más cercana a nuestro planeta ocurrirá en agosto de 2137. Si tal meteorito golpeara la Tierra, un continente entero podría ser aniquilado. El resto del mundo sufriría tsunamis masivos, pero sobreviviría al evento. Entonces, naturalmente, los científicos están pensando en formas de proteger al planeta de tal desastre. La primera solución es un Big Bang controlado. Una de las leyes de la física dice que si aplicas algo de fuerza en una dirección, provocará una reacción en la dirección opuesta. Entonces, si detectamos un asteroide que está a punto de chocar con la Tierra, necesitaremos enviar un cohete hacia él. De esta forma produciremos una explosión controlada, no en el interior, sino justo encima de su superficie. La explosión se dirigirá hacia arriba y el asteroide se desplazará hacia abajo. Incluso este pequeño cambio sería suficiente para cambiar la trayectoria del asteroide y luego volará más allá de la Tierra. Otra forma sería enviar una nave espacial hacia el enorme cuerpo. Cada objeto pesado tiene su propia gravedad. Entonces la nave espacial tendrá que volar cerca del asteroide, lo que atraerá a la nave a su superficie. Pero los motores de la nave espacial resistirán. La nave comenzará a tirar del asteroide en la dirección opuesta. Esto cambiará la trayectoria del asteroide y nuestro planeta permanecerá intacto. También podemos embestir el asteroide con la nave espacial. ¡Bam! O podríamos construir una estación espacial como la EEI. Estaría equipada con un montón de lentes de aumento enormes. Enviaríamos la estación más cerca del Sol y comenzaríamos a buscar asteroides potencialmente peligrosos. Luego apuntaríamos todas las lentes para que los rayos del Sol se enfocaran en la roca gigante. El calor comenzaría a vaporizar la materia de la superficie del asteroide. Ahí es donde la física volvería a entrar en juego. La materia se evaporaría hacia arriba y el asteroide se movería hacia abajo. O también podríamos envolver el asteroide en una película reflectante, algo así como papel de aluminio. Por lo general, los cuerpos espaciales absorben la mayoría de los rayos solares, pero si el asteroide estuviera cubierto de papel de aluminio, los rayos rebotarían en su superficie. Esto crearía una fuerza de empuje débil. Eso debería ser suficiente para evitar la colisión. Y por supuesto podríamos conectar motores de cohetes al asteroide. De esta forma no solo podríamos cambiar su trayectoria, sino también controlarla. Pero eso dependería del tamaño del asteroide y de la cantidad de motores. Y luego, podríamos usar esta roca enorme para embestir a otros asteroides más grandes. El Sol es una estrella de tamaño medio, y aún así podrían caber 1.300.000 tierras en él. La estrella también es 333.000 veces más pesada que nuestro planeta. La NASA ha traducido las ondas de radio creadas por las atmósferas de los planetas en sonidos audibles. Así fue como los astrónomos descubrieron que Neptuno suena como las olas del océano, Júpiter como estar bajo el agua, y la voz de Saturno se parece a la música de fondo de una película de terror. La Tierra suena como jazz bebop. No lo inventé. La superficie del Sol es abrasadora. Pero un relámpago es 5 veces más caliente. La Tierra es golpeada por 100 rayos cada segundo, lo que resulta en 8 millones de ellos al día y alrededor de 3.000 millones al año. ¡Impactante! Si logras ir a la Luna un día y ves huellas frescas, eso no significa que haya alguien más ahí contigo. Las huellas o marcas similares pueden durar 1 millón de años ahí, porque la Luna no tiene atmósfera, no hay vientos, ni siquiera una brisa que pueda borrar lentamente esas huellas. Los astrónomos han encontrado el agujero más grande que jamás hayamos visto en el universo. Es el gran vacío que se extiende por 1.000 millones de años luz. Lo encontraron por accidente. Uno de los miembros del equipo de investigación estaba un poco aburrido y quería comprobar cómo iban las cosas en la dirección del punto frío. Esa es una anomalía en el mapa de fondo de microondas cósmico, o CMB para abreviar. Es un tenue resplandor de luz que cae sobre nuestro planeta desde diferentes direcciones y llena el universo. Ha estado fluyendo a través del espacio durante casi 14.000 millones de años, como el resplandor posterior al Big Bang. Caes justo en el corazón de un agujero negro y te preparas para un final triste. Bueno, no tienes que hacerlo. Caer en un agujero negro no necesariamente te destruirá a ti o a tu nave espacial. Tienes que elegir uno grande para sobrevivir. Si caes en uno pequeño,
su horizonte de sucesos será demasiado estrecho y la gravedad aumentará a cada centímetro hacia abajo. Así que, si extiendes el brazo hacia adelante, la gravedad en tus dedos será mucho más fuerte que en tu codo. Esto hará que tu mano se alargue y sentirás algunas molestias bastante significativas, para ser honesto. Las cosas cambian si caes en un agujero negro supermasivo como los que se encuentran en el centro de las galaxias. Pueden ser millones de veces más pesados que el Sol. Su horizonte de sucesos es amplio y la gravedad no cambia tan rápido. Entonces, la fuerza que sentirás en tus talones y en la parte superior de tu cabeza será aproximadamente la misma, y podrás llegar hasta el corazón del agujero negro. Así que este mito está desmentido. Si ves una película muy conmovedora en el espacio y empiezas a llorar, no se te caerán las lágrimas, se reunirán alrededor de los globos oculares. Tus ojos se secarán demasiado, por lo que sentirás que te queman. Cualquier líquido expuesto en tu cuerpo se vaporizará, incluida la superficie de tu lengua. Hablando de quemar, eso es algo que el fuego no puede hacer en el espacio. El fuego puede propagarse cuando hay un flujo de oxígeno, y como no lo hay en el espacio, bueno, una vez que explotan, se supone que las estrellas no vuelven a la vida, pero algunas de ellas han sobrevivido a la gran explosión de supernova. Tales estrellas zombies son bastante raras. Los científicos encontraron una realmente grande llamada LP-40-365. Es una enana blanca parcialmente quemada. Una enana blanca es una estrella que ha quemado todo el hidrógeno que anteriormente era su combustible nuclear. En este caso, la explosión final fue quizás más débil de lo normal, no lo suficientemente poderosa como para destruir toda la estrella. Es como si hubiera querido explotar, pero no lo lograra, por lo que parte de ella sobrevivió. Si alguna vez vas al espacio, no te quites el traje espacial a menos que estés en una nave. El aire en tus pulmones se expandiría, así como el oxígeno en el resto de tu cuerpo. Quedarías como un globo, el doble de tu tamaño normal. Buenas noticias, la piel es lo suficientemente elástica para mantenerte unido, lo que significa que no explotarías. Menos mal, cuando algo entra en un agujero negro, cambia de forma y se estira como un espagueti. Esto sucede porque la fuerza gravitacional intenta estirar el objeto en una dirección, pero al mismo tiempo lo presiona en otra, como una paradoja de la pasta. Hablando de eso, un agujero negro que es tan grande como un solo átomo tiene la masa de una montaña realmente grande. Hay uno en el centro de la Vía Láctea llamado Sagitario A. Tiene una masa de 1.000 millones de soles, pero por suerte está lejos de nosotros. Si hicieras una gran explosión en un asteroide, nunca escucharías su fuerte sonido. Sí, a menudo escuchamos el sonido de las naves y las batallas en el espacio en las películas. Pero eso es solo un mito. El sonido es una onda que se propaga debido a las vibraciones de las moléculas. Una persona aplaude a unos metros de ti. La onda de sonido comienza a empujar la primera molécula de aire junto al aplauso, luego la segunda, la tercera, y así sucesivamente hasta que la onda llega a tu oído. Así que, para difundir el sonido, necesitamos moléculas, como las del aire o del agua. En nuestra atmósfera, las ondas sonoras se esparcen bien, pero el espacio es un vacío, así que no hay nada de eso ahí. Puedes aplaudir con fuerza, pero no habrá moléculas que puedan vibrar y transmitir ese sonido. Así que para mantener una conversación, necesitarías una radio o muy buenas habilidades para leer los labios. Los meteoritos orbitan alrededor del Sol, mientras que la mayoría de los desechos hechos por el hombre orbitan nuestro planeta. Por ejemplo, lanzamos casi 9.000 naves espaciales en todo el mundo, desde satélites hasta cohetes. Incluso las piezas más pequeñas pueden dañar una nave espacial a velocidades tan altas. Galaxias, planetas, cometas, asteroides, estrellas, cuerpos espaciales son cosas que podemos ver en el espacio.
pero constituyen menos del 5% del universo total. La materia oscura, uno de los mayores misterios del espacio, es el nombre que usamos para toda la masa del universo que aún es invisible para nosotros. Y hay mucha. Puede ser hasta el 25% del universo. La energía oscura hace el otro 70% del universo. Eso suma 100, ¿verdad? Bueno. Ahora echemos un vistazo a la luna. Siempre apunta hacia nosotros con un solo lado. Esto significa que la luna tiene un lado oscuro y los rayos del sol nunca llegan ahí. Eso es un mito. El punto es que la luna está bloqueada gravitacionalmente con la Tierra. Hay días y noches ahí también. Es solo que esta rotación está perfectamente alineada con la rotación de la Tierra. Así que cada vez que miras a la luna, solo ves un lado. Pero hay días en que el sol también brilla del otro lado. Así que no es el lado oscuro, es el lado lejano. E incluso tenemos fotos de ese lugar. Y ahí está uno de los cráteres más grandes de todo nuestro sistema solar, la cuenca del Polo Sur Aitken. Es tan ancho como 2 estados de Texas. ¡Yeeha! Otro mito que resultó ser falso es que la gente nunca ha estado en la luna. Este es el traje espacial original de los primeros astronautas que estuvieron ahí. Mira la suela del zapato. Algunas personas afirman que es imposible que hayan dejado huellas como esta ahí. En realidad, sí podría. En la luna, los astronautas usaron botas adicionales sobre sus trajes, y sus suelas coincidían perfectamente con las huellas en la luna. Los astronautas no las necesitaban cuando se fueron del satélite y las tiraron cuando terminó el paseo lunar. También dejaron muchas cosas ahí. Incluso desecharon los reposabrazos de los asientos del módulo lunar para reducir su peso. Ahora, contando todas las misiones lunares Apolo, el peso total... Imagínate volando en una nave espacial en una nube de asteroides a gran velocidad. Esquivas uno más, y luego pisas el acelerador y chocas contra un asteroide a toda velocidad, a propósito. Esto es exactamente lo que hará la NASA en un futuro próximo. Toda la misión comenzará en la base de la Fuerza Aérea Vandenberg, en California, el 24 de noviembre. Sigámosla paso a paso. Entonces el cohete propulsor Falcon 9 ya está en la plataforma de lanzamiento. Es tan alto como un edificio de 22 pisos, 11 jirafas, y puede poner en órbita unas 8 toneladas de carga. Así que podrías enviar un gran elefante al espacio y un suministro de comida para él. Cuenta regresiva, 3, 2, 1, ¡encendido! Nubes de humo por todas partes y el cohete comienza a ganar altura. 9 motores funcionan a plena potencia para acelerar el cohete. En su punto máximo, alcanza velocidades 10 veces más rápidas que la velocidad del sonido, y luego los motores se apagan y la primera plataforma del cohete se desacopla para regresar a la Tierra. Un par de segundos después, la segunda plataforma recibe el comando de encendido, enciende su único motor y asciende aún más a la órbita. Luego, la cápsula de carga se abre y libera la nave espacial DART. DART son las iniciales en inglés de Prueba de Redireccionamiento de Doble Asteroide. Una vez liberada, la nave espacial despliega 2 grandes paneles solares. Convertirá la energía solar en energía eléctrica para impulsar un revolucionario motor de iones. Los motores convencionales crean empuje quemando toneladas de combustible y expulsándolo hacia afuera. El cohete en sí mismo está esencialmente expulsando los gases emitidos. El motor de iones no quema combustible. Utilizará un campo eléctrico fuerte para acelerar el gas ionizado. Al igual que los cohetes convencionales, expulsará este gas y generará empuje al repelerlo. Y aunque el motor de iones produce menos empuje, puede acelerar la nave espacial a velocidades muy altas. Por lo tanto, los motores de cohetes regulares tienen un excelente rendimiento. Empujan el pedal hasta el fondo, quemando un montón de combustible mientras el motor de iones acelera lentamente. Pero cuando un cohete convencional necesita hacer una parada para repostar, la nave espacial de iones pasará zumbando a la normal a velocidades increíbles. Así que la nave espacial DART comienza su viaje de 1 año. En comparación, un vuelo a Marte tardaría unos 7 meses. Avancemos rápido 1 año por delante y hemos llegado. Este es el asteroide Didymos. El punto más lejano de su órbita está a 2 unidades astronómicas de nuestra estrella. Eso es 2 distancias de la Tierra al Sol. En ese punto, el Sol comienza a hacer retroceder el asteroide. Y luego, él se acerca al punto más cercano a la estrella.
una distancia de Tierra a Sol, es decir, su órbita se encuentra muy cerca de la órbita de nuestro planeta. Didymos hizo su aproximación más cercana a la Tierra a una distancia de aproximadamente 7,8 millones de kilómetros. Eso es 20 veces más lejos que la órbita de la Luna. Se necesitan 770 días para completar una de esas revoluciones alrededor del Sol. Entonces Didymos no se considera un asteroide peligroso, pero en el futuro se acercará aún más a la Tierra, y las consecuencias de una colisión con él podrían ser catastróficas, dado su tamaño. Es más grande que 2 edificios de Empire State, y gira a una velocidad de una revolución en 2 horas y 15 minutos. Así que tiene una enorme cantidad de energía. Además, tiene un compañero asteroide. Es un pequeño guijarro de 160 metros de ancho. Son como 2 autobuses escolares o 10 vagones de tren. Su periodo orbital, es decir, el tiempo que tarda en hacer un círculo completo alrededor del asteroide, es de unas 11,9 horas. La NASA cree que es probable que los asteroides de hasta 25 metros de ancho se quemen completamente en nuestra atmósfera debido a la fricción con el aire, por lo que no son peligrosos. Los asteroides de entre 25 metros y 0,8 kilómetros de tamaño no se quemarán por completo y podrían causar daños graves. Y los asteroides de más de 0,8 kilómetros tienen el potencial de acabar con grandes ciudades o incluso estados enteros. En ese sentido, podemos considerar a Didymos potencialmente peligroso. Así que vamos a probar una forma de defendernos del asteroide: el impacto cinético. Por eso enviamos a DART aquí, es decir, nuestra nave espacial chocará contra el asteroide. Solo que no en su cuerpo principal, sino en su pequeño compañero. DART ya se está moviendo hacia él a aproximadamente 6,6 kilómetros por segundo. A esa velocidad, un viaje de Nueva York a Washington D.C. tomaría menos de 1 minuto. Y un viaje a través de los Estados Unidos, de costa a costa, tomaría unos 10 minutos. DART se está acercando. 3 segundos para el impacto. 2, 1, ¡bam! La nave espacial choca contra el asteroide a toda velocidad. ¿Cuáles son tus predicciones? ¿El asteroide explota y se hace pedazos? ¿O el asteroide vuela lejos del cuerpo principal hacia el espacio como una bola de billar? Bueno, los científicos predicen que esta colisión reducirá la velocidad de este pequeño asteroide en una fracción de 1%, pero será suficiente para reducir su periodo orbital en unos minutos. Entonces, nuestros telescopios en la Tierra podrán estudiar los efectos de la colisión con más detalle. Y para aprender aún más, enviaremos otra nave espacial a Didymos en otra misión. Esta es ERA. Se lanzará en 2024 y está programado que llegará a Didymos alrededor de 2027. Esta nave espacial llevará un montón de equipo de investigación para evaluar los daños por colisión causados por DART. Cuando llegue, ERA tomará muchas fotografías del pequeño asteroide, incluido el cráter del reciente impacto. ERA también llevará 2 CubeSats. Son sondas espaciales en miniatura, más pequeñas que una caja de zapatos. Lanzará estos mini satélites y se acercarán aún más al asteroide. Estudiarán esta roca espacial durante 3 a 6 meses. Al final de la misión, uno de ellos intentará aterrizar en la superficie del asteroide para aprender aún más sobre su composición y estructura interna. También es posible que ERA lleve un mini impactador. Esta cosa tendrá que hacer otro impacto en el asteroide. Luego, los científicos podrán evaluar la diferencia de impactos con una nave espacial grande y una pequeña y comprender cómo podemos defendernos de los asteroides en el futuro. En teoría, no necesitamos enviar un cohete gigante a un asteroide peligroso para destruirlo. Un solo golpe podría ser suficiente para cambiar ligeramente su trayectoria. En una escala cósmica, cambiar la trayectoria incluso en una fracción cambiaría drásticamente el punto final del asteroide. Pero el impacto cinético no es la única forma de lidiar con los asteroides peligrosos. Echa un vistazo al tractor gravitatorio. Para esta técnica también necesitamos enviar una nave espacial hacia el asteroide, solo que no chocará contra él. Tendrá que entrar en su órbita. Cualquier asteroide tiene una fuerza de atracción que atraerá una nave espacial hacia él, pero los motores de esta la mantendrán a la misma altitud. Entonces el asteroide mismo comenzará a ser atraído a la nave espacial, y este método es lo suficientemente confiable, pero lleva mucho tiempo, y solo funcionará si detectamos un asteroide potencialmente peligroso muchos años antes de que llegue a la Tierra. Deberíamos tener tiempo suficiente para enviar una nave espacial al asteroide y luego llevar a cabo una técnica de tractor de asteroides. La otra opción es un láser. Cuando se encuentra un asteroide, debemos apuntarle con un potente rayo láser. Se calentará un cierto punto del asteroide, haciendo que el material allí se evapore. Aquí es donde entra en juego la física. El material del asteroide se evapora hacia arriba y hace que el asteroide se mueva hacia abajo, al igual que funcionan nuestros motores de cohetes. El combustible en llamas se expulsa en una dirección y la nave espacial se mueve a la otra. También podemos utilizar energía solar en lugar de láseres. Para hacer esto necesitamos construir una gran estación espacial que estaría equipada con muchas lupas.
¿Alguna vez has intentado quemar letras en una superficie de madera con una lupa? Bueno, haremos lo mismo, pero con un asteroide. La estación espacial tendrá que enfocar muchos de los rayos del Sol en un punto del asteroide. Nuevamente, el material se evaporará debido a la alta temperatura, y esto hará que el asteroide cambie ligeramente su trayectoria para pasar volando junto a nuestro planeta. ¿Qué tal papel de aluminio? Así es, podemos evitar una colisión con un asteroide utilizando papel de aluminio común. Tendríamos que envolver el asteroide en el material reflectante. Entonces, este no absorberá los rayos del Sol, sino que los reflejará. Esto creará un poco de presión sobre la superficie del asteroide. Es como si los rayos del Sol lo empujaran, y este pudiera cambiar su trayectoria. Una opción poco obvia, pero confiable, son los motores de cohete convencionales. Podríamos poner varios motores potentes en el asteroide. Esto crearía un empuje y cambiaría su trayectoria. Y si hay suficientes motores, incluso podemos tomar el control del asteroide. Entonces, cuando aparezca una roca espacial más grande en el horizonte, encenderemos nuestros motores y apuntaremos con el asteroide directamente hacia ella. Tal colisión puede destruir completamente incluso un asteroide muy grande, y sería un espectáculo de luces épico. Hace unos 800.000 años, yo aún no existía, un asteroide gigante atravesó el espacio y se estrelló contra la Tierra con una fuerza descomunal. Cubrió el 10% de la Tierra con cúmulos negros y verdes brillantes de escombros rocosos, conocidos como tectitas. Las tectitas son fragmentos de roca que se vuelven líquidos frente al calor del impacto del meteorito. Un rastro de estas tectitas quedó esparcido a lo largo del sureste asiático y llegó hasta la Antártida Oriental. Gracias a eso, los científicos saben que este enorme impacto tuvo lugar. Los investigadores pasaron casi 100 años buscando el cráter gigante que se generó a partir de esto, pero las tectitas estaban demasiado esparcidas, así que no lograban dar con la ubicación exacta. Hasta hace poco. Un grupo de expertos de diferentes universidades intentó dar con la zona del impacto del meteorito. Investigaron varios cráteres en China y Camboya, pero ninguno parecía ser el producto de un impacto de meteorito. Luego los expertos decidieron investigar en Laos, el país donde hallaron la mayor cantidad y concentración de tectitas. Después de haber descartado los cráteres más visibles, el equipo desarrolló una nueva teoría. ¿Qué tal si algo más estuviera escondiendo el cráter? En su búsqueda, los científicos midieron lecturas de gravedad en diferentes ubicaciones a lo largo de Laos. En el lugar de una antigua erupción volcánica, debajo de capas gruesas y densas de lava enfriada, descubrieron una anomalía gravitacional severa. Resultó ser un cráter grande y alargado de más de 90 metros de profundidad con un ancho de 13 kilómetros y un largo de 18 kilómetros. Dada la ubicación y el enorme tamaño del cráter, los científicos creen que se trata de la zona de impacto del antiguo meteorito. Por otra parte, hace 2.000 millones de años, mucho antes de la era de los dinosaurios, la Tierra recibió el impacto de uno de los asteroides más grandes que la hayan atacado. Medía de 10 a 14 kilómetros y creó el cráter de impacto más grande en la Tierra. Este es el cráter de Vredefort. Puedes encontrarlo en la actual Sudáfrica. Cuando se formó, tenía un diámetro gigante de 300 kilómetros. A lo largo de los siglos, el cráter se erosionó y formó el domo Vredefort, una colina rocosa en lo que solía ser el punto central de la zona de impacto. Se trata de una formación tan grande que puedes verla desde el espacio. Actualmente el domo Vredefort es un patrimonio de la humanidad. También es hogar de muchos pueblos y comunidades que incentivan a los turistas a viajar y visitar el cráter antiguo. En 1943, un piloto se desvió de su recorrido de siempre para evitar condiciones climáticas peligrosas mientras sobrevolaba Quebec, en Canadá. Vio una cuenca perfectamente circular. Fue así como se descubrió el cráter Pingualuit. Hace alrededor de 1,4 millones de años, un meteorito cayó en este lugar y creó un cráter pequeño pero profundo con un diámetro de 3 kilómetros y una profundidad de 400 metros. Al fondo del cráter nació un lago de agua azul. Se dice que contiene una de las aguas más puras del mundo, ya que no tiene entradas ni salidas. Eso significa que el lago solo se llena con lluvias y derretimientos de nieve. Además, es hogar de una especie de pez, la trucha ártica. La cuenca de Sudbury también se encuentra en Canadá, formada hace 1.800 millones de años. Es uno de los cráteres de impacto más grandes y antiguos del mundo. Se encuentra en Ontario, pero el impacto de la colisión fue tan poderoso que se hallaron escombros provenientes de ella a 800 kilómetros en Minnesota.
planeta. A diferencia de la mayoría de los cráteres de impacto que tienen una forma circular, la cuenca de Sudbury es un óvalo. Tiene 62 kilómetros de largo y un ancho de 30 kilómetros. El punto de impacto original puede haber tenido una sorprendente profundidad de 16 kilómetros, pero su versión moderna es mucho más superficial. El asteroide que creó la cuenca arrastraba una gran concentración de minerales naturales, lo que hizo que el suelo del cráter fuera increíblemente fértil. Hoy en día este suelo es hogar de numerosas granjas de frutas y vegetales. La formación única del cráter de Sudbury fue utilizada para entrenar a los astronautas del Apolo antes de que se embarcaran en su misión hacia la Luna. Es probable que el meteorito más famoso de todos sea Chicxulub, responsable de barrer el 75% de toda la vida animal y vegetal de la Tierra, incluyendo a los dinosaurios. Tenía un diámetro de 10 kilómetros cuando impactó contra la Tierra hace 66 millones de años. Hoy en día el cráter se encuentra en la costa de México, oculto en el fondo del mar. Tiene unos 150 kilómetros de largo y 19 kilómetros de profundidad. Hace poco los científicos lograron excavar en el pico más alto del cráter de impacto para recolectar muestras de roca. Descubrieron que la desaparición de los dinosaurios no fue producto del tamaño gigante del meteorito ni de la escala de la explosión, sino del punto exacto en que Chicxulub se estrelló contra la Tierra. El meteorito cayó en una parte de nuestro planeta con enormes cantidades de un compuesto llamado yeso. Se trata de un mineral blando del tipo sulfato que suele usarse como fertilizante. La colisión lanzó tanto azufre al aire que bloqueó el sol, lo que trajo un invierno largo y oscuro que condenó a los dinosaurios. Uno de los cráteres más jóvenes de la Tierra es el Barringer, en Winslow, Arizona. También es uno de los cráteres mejor preservados de la Tierra. Nació hace 50.000 años, cuando un meteorito pesado compuesto mayormente por hierro cayó desde el espacio. La atmósfera de la Tierra apenas desaceleró el enorme trozo de metal que cayó al suelo con una fuerza increíble. El meteorito se evaporó tras haber impactado y dejó muy pocos rastros. El cráter que quedó tras esta poderosa explosión fue bautizado en honor al hombre que lo identificó en 1903. Era un ingeniero de minas llamado Daniel Barringer. Su diámetro es de 1.200 metros y alcanza los 170 metros de profundidad. La familia Barringer aún es dueña de la zona de impacto. Puedes visitar el cráter y hacer un recorrido turístico alrededor de sus bordes. El cráter Popiyay en Siberia es uno de los más interesantes de la Tierra. Un impacto de asteroide formó esta enorme cuenca hace más de 35 millones de años. Tiene un largo de 100 kilómetros, lo que lo convierte en el cuarto más grande del mundo. Este cráter es único, ya que es hogar de uno de los depósitos de diamantes más grandes del mundo. La intensa presión de la colisión transformó el grafito de la zona de impacto en piedras preciosas. Los científicos afirman que el lugar contiene billones de quilates de diamantes, pero nadie lo ha minado jamás, debido a la ubicación remota del lugar y a la falta de infraestructura. En el año 1530 a.C., un meteoroide ingresó a la atmósfera de la Tierra antes de romperse en pedazos. Sus fragmentos ardientes llovieron sobre la Tierra y se estrellaron contra su superficie. Como resultado, un grupo de cráteres apareció en una pequeña isla de Estonia, Saaremaa. Su cráter más grande es un círculo perfecto de 110 metros de ancho. Tiene 21 metros de profundidad y está lleno de agua azul. También pueden encontrarse 8 cráteres más pequeños que nacieron durante la colisión en un radio de 800 metros del cráter más grande. El impacto de los fragmentos del meteorito hizo que los árboles de la isla se incendiaran. Casi todos los bosques se quemaron. Por suerte ya se han regenerado y los cráteres son un destino popular de senderismo para turistas. Un meteorito cayó en la zona que ahora conocemos como Quebec, Canadá, hace unos 200 millones de años. La colisión creó el sexto cráter de impacto más grande del mundo. Tenía un diámetro de 64 kilómetros. Con los siglos, su borde externo se llenó de agua. Actualmente se le conoce como Lago Manicouagan. Es tan grande que podrías verlo desde el espacio. Su forma le ha conseguido el apodo de El Ojo de Quebec. El cráter de meteorito más antiguo del mundo se encuentra en el oeste de Australia. El cráter Yarrabuba tiene 2.200 millones de años de antigüedad y recibe mi voto al mejor nombre para un cráter. El lugar de impacto es tan antiguo que el cráter original ya se ha erosionado por completo. El diámetro de Yarrabuba se encontraba entre los 30 y los 70 kilómetros. Los científicos lograron descifrar la edad del punto de impacto analizando los cristales antiguos, los minerales hallados en el cráter. Es difícil calcular si alguno de los asteroides que andan viajando por el espacio podría caer sobre nosotros. Así que solo nos queda esperar lo mejor.
Para averiguar el riesgo de una colisión, los científicos de diferentes organizaciones tienen que estudiar la posición y la trayectoria de los asteroides que se acercan a nuestro planeta, especialmente los que tienen al menos 1 kilómetro de ancho. La buena noticia es que probablemente ninguno de esos asteroides nos golpeará al menos durante los próximos 1000 años. ¡Uf! Para hacernos una idea de su potencia, los científicos hicieron un experimento que simula el impacto de un asteroide así de gigantesco. La energía liberada por la colisión sería de unos alucinantes 100.000 megatones. Es como detonar 15.000 toneladas de dinamita. Además, si un asteroide tan grande chocara contra nosotros, la Tierra se enfriaría considerablemente debido a los restos que quedarían en la atmósfera y que bloquearían la luz solar. Las plantas no podrían obtener la luz necesaria, así que todos estaríamos en problemas, tanto los humanos como los animales. Afortunadamente, los impactos de asteroides tan gigantescos son bastante raros. Cuanto más grande es un asteroide, más tarda en chocar con la Tierra. Por ejemplo, se calcula que los asteroides con diámetros de al menos 1 kilómetro chocan contra nuestro planeta aproximadamente una vez cada 700.000 años. Y si hablamos de asteroides aún mayores, de 5 kilómetros de ancho, solo chocan una vez cada 30 millones de años. ¡Viva! Pero espera, no te relajes todavía. Los astrónomos se centran en los asteroides realmente grandes porque son los que pueden condenar a nuestro planeta en caso de una colisión. Sí, has acertado, como sucedió con los dinosaurios. Pero aunque uno de estos gigantes no nos borre por completo, el daño seguiría siendo enorme. Así pues, todavía hay algunos asteroides vagando por ahí que debemos vigilar para ver hacia dónde pueden dirigirse con el tiempo. Los científicos tienen un modelo de seguimiento de la trayectoria de los cuerpos espaciales que se acercan a nuestro planeta. Y parece que hay un asteroide, 7482-1994 PC1, de 1100 metros de diámetro que podría suponer algún peligro. Se cree que se acercará a nuestro planeta en los próximos 1000 años, y cuando digo peligro, significa que hay un 0,0151% de posibilidades de que se acerque a la distancia de la Luna. Ya pasó cerca de nosotros en 2022, pero tuvimos suerte porque estaba a 1.9 millones de kilómetros. Yo diría que podemos relajarnos en lo que respecta a los asteroides. Por ahora. El impacto de un asteroide contra la Tierra sería algo nuevo para la humanidad, pero no para el propio planeta. Como ya hemos dicho, no hubo muchos de estos grandes impactos, pero aún así tuvieron enormes consecuencias. El primero que viene a la mente de la mayoría de la gente es, por supuesto, el asteroide de los dinosaurios, tan grande como una montaña que chocó contra nuestro planeta hace 66 millones de años cerca de la península mexicana de Yucatán. Fue un caos. Tormentas de fuego y tsunamis por todas partes. El polvo bloqueaba el sol y las rocas vaporizadas liberaban azufre, lo que provocó una lluvia ácida y la acidificación de los océanos. Pero hubo otro aún mayor que le precedió. Hace unos 2000 millones de años, un gigantesco asteroide se estrelló contra nuestro planeta y dejó un enorme cráter en Sudáfrica, el que hoy conocemos como cráter Vredefort. Este asteroide podría haber sido aún más grande de lo que se pensaba en un principio, del doble de ancho que la roca espacial que borró a los dinosaurios. Se ha confirmado que el cráter Vredefort es el mayor cráter visible de la Tierra, con un diámetro de unos 160 kilómetros. Sin embargo, cuando se formó era aún más grande, tal vez de 250 a 280 kilómetros de diámetro. Es difícil determinar su tamaño real porque el cráter se ha ido erosionando durante los últimos 2000 millones de años. Es como ir cortando capas del borde de un cuenco. El diámetro se va reduciendo con cada corte. Cuando el asteroide de 12 kilómetros de ancho que acabó con los dinosaurios golpeó la Tierra hace unos 66 millones de años, causó una destrucción masiva. Incendios forestales, lluvias ácidas, tsunamis y tanta ceniza y polvo que cambiaron el clima de la Tierra. Todo esto extinguió cerca del 75% de la vida en nuestro planeta. El asteroide que creó el cráter de Vredefort no solo era más grande, sino que también viajaba a mayor velocidad, lo que significa que las consecuencias podrían haber sido aún peores. Pero ocurrió hace mucho tiempo, y los seres vivos eran diferentes entonces. Tal vez había unas bacterias que ni siquiera notaron lo que estaba ocurriendo. La Tierra no es la única. También se han producido muchos impactos en el sistema solar. Por ejemplo, en nuestro vecindario más cercano, sí, en Mercurio,
hay un enorme cráter llamado Cuenca Caloris. Mide unos 950 kilómetros de diámetro, más que el estado de Texas. Hay un anillo de imponentes montañas alrededor del cráter que lo hacen aún más impresionante. En la imagen de mosaico de la cuenca de Caloris se aprecian diferentes colores que nos hablan acerca de la geología del lugar. Las partes naranjas representan la lava que antaño inundó la cuenca. Estos flujos de lava cubrieron la superficie original y le añadieron ese tono anaranjado específico. Después de que la lava inundó la cuenca de Mercurio, se formaron cráteres más pequeños sobre la superficie de la lava. Estos cráteres excavaron el suelo y dejaron al descubierto el material oculto bajo la lava. Parte de este material es de color azul, y este material azul podría ser una pista sobre el aspecto que tenía el suelo original de la cuenca antes de que la lava lo cubriera. Venus, el planeta más caliente de nuestro sistema solar, tiene una gruesa atmósfera que viene acompañada de un sistema de defensa bastante bueno contra las rocas espaciales. Es tan densa que quema la mayoría de los meteoritos antes de que lleguen a su superficie. Por ello en Venus no se ven tantos cráteres como en otros planetas rocosos de nuestro sistema solar. Pero en Venus tienen algunas cicatrices que nos confirman que allí ocurrieron algunos impactos graves. Y una de las cicatrices más grandes que conocemos es el cráter Meade. Es enorme, de unos 273 kilómetros de diámetro. El suelo interior de este cráter es relativamente plano y algo más brillante que sus alrededores. Es posible que el cráter se haya llenado de una mezcla de roca fundida tras el impacto, y tal vez incluso de lava procedente de la actividad volcánica de Venus. ¿Quieres hacerte una idea de cómo sería la Tierra sin su capa protectora llamada atmósfera? Basta con echar un vistazo a la Luna. Su superficie está plagada de cráteres de impacto. De hecho, es uno de los más llamativos. Cuando se observa la luna llena, se puede ver un círculo con rayos brillantes que irradian hacia afuera en la parte inferior izquierda de la luna. Este cráter de 85 kilómetros de ancho tiene un hermoso pico central que está coronado por una roca intrigante. El tamaño de esta roca es impresionante y llenaría aproximadamente... Volamos más allá de los planetas de nuestro sistema solar. Pasamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Luego nos movemos a través del espacio oscuro, más allá del borde de nuestro mundo. Llegamos a nuestro destino. Es la nube de Oort. Es una región hipotética alrededor del sistema solar que contiene toneladas de asteroides y bloques de hielo. Es probable que sea donde nació el cometa más grande de la historia de la humanidad. Y ahora se dirige hacia el Sol. Bernardinelli Bernstein fue descubierto por accidente durante el Observatorio de la Energía Oscura. Nuestros telescopios apuntaban al espacio distante. Su principal objetivo era aprender más sobre cómo se expandía el universo. Los astrónomos también querían hacer un mapa más detallado del universo observable. Los científicos analizaron más de 80.000 imágenes y encontraron un objeto en movimiento. Estaba muy cerca de nuestro planeta. Su tamaño era de unos impresionantes 100 kilómetros. Eso es aproximadamente el ancho del lago Michigan. Era un cometa ya activo con una cola larga. Por lo general, los cometas obtienen una cola cuando se acercan al Sol. El calor de la estrella calienta la superficie del cometa y los materiales ligeros, como el hielo, comienzan a evaporarse. Esto forma una nube de vapor y polvo que se extiende mucho más allá del cometa. Pero Bernardinelli Bernstein está demasiado lejos del Sol para empezar a calentarse. Esto significa que su superficie tiene una composición diferente. Podría ser monóxido de carbono sólido. Esto aumenta la luminosidad del cometa. Por eso se puede observar con telescopios en la Tierra. Podemos comparar a Bernardinelli Bernstein con el meteorito más grande que jamás haya caído sobre la Tierra. Hace unos 66 millones de años, nuestro planeta fue alcanzado por un meteorito de aproximadamente 10 kilómetros de ancho. En ese momento, la onda expansiva de la colisión dio la vuelta a la Tierra varias veces. Las olas del tsunami causadas por el impacto eran más altas que los rascacielos más grandes, y la energía de la explosión prendió fuego a grandes áreas. Casi todas las criaturas vivientes, incluidos los dinosaurios y peces antiguos, dejaron de existir. El meteorito dejó un cráter 3 veces del tamaño de Manhattan. El lugar donde cayó era rico en azufre. Esta sustancia se evaporó debido al calor anormal y se acumuló en nubes enormes. Esto provocó lluvias ácidas que cayeron sobre la Tierra durante varias semanas. Nuestro cometa recién descubierto es 10 veces más grande. Si estuviera volando hacia la Tierra, lo verías a simple vista mucho antes del impacto. Parecería una estrella en movimiento en el cielo nocturno.
Unos días antes de que el cometa llegara a nuestro planeta, lo verías incluso durante el día, y también podrías distinguir su larga cola. Cuando el cometa entrara en la atmósfera, produciría un sonido atronador tan fuerte que lo oirías al otro lado de la Tierra. En este punto, el cometa comenzaría a calentarse debido a la fricción con el aire. Innumerables piezas de escombros se desprenderían del cuerpo principal del meteorito y caerían sobre la Tierra. Tan pronto como Bernardinelli Bernstein tocara la superficie del planeta, veríamos un destello tan brillante que eclipsaría al propio Sol. En una fracción de segundo, una cantidad colosal de energía se convertiría en calor. Esto crearía la explosión más poderosa en la historia de nuestro planeta. Literalmente arrancaría trozos de tierra y los lanzaría al aire. La onda expansiva incineraría todo dentro de unos cientos de kilómetros. Continuaría extendiéndose en diferentes direcciones, rompiendo y doblando árboles. En un momento dado, llegaría a las montañas cubiertas de nieve y provocaría enormes avalanchas que cubrirían muchos pueblos. La onda expansiva daría la vuelta al planeta, rompiendo cristales en edificios de todos los continentes. Las olas de tsunami serían tan altas que cubrirían ciudades costeras enteras. El terremoto más poderoso de la historia rompería el suelo y crearía profundas grietas. Después del impacto, miles de millones de toneladas de polvo y cenizas se elevarían en el aire. Una nube negra gigante bloquearía por completo los rayos del sol. La Tierra se hundiría en la oscuridad. Todos los escombros en el aire comenzarían a derretirse. Se convertirían en lava líquida y volverían a la superficie, causando aún más daño. La ceniza y el polvo en el aire cubrirían el sol durante varios meses. Durante este tiempo, la temperatura en la Tierra bajaría varios grados. Incluso si estuvieran escondidos en refugios y búnkeres profundos, es poco probable que las personas, así como todos los demás organismos vivos del planeta, sobrevivieran a este evento. Afortunadamente, Bernardinelli Bernstein no se acercará a la Tierra. En este momento, el cometa está a unas 20 unidades astronómicas del Sol. Eso es 20 veces la distancia de la Tierra al Sol. Significa que el cometa pronto cruzará la órbita de Urano. En 2031 estará a 11 unidades astronómicas de nuestra estrella. Eso está justo fuera de la órbita de Saturno. Esto será lo más cercano que Bernardinelli Bernstein se acercará al Sol. Luego comenzará su vuelo de regreso al borde del sistema solar. Pero el cometa está destinado a regresar. Se alejará del Sol y se ralentizará hasta que la gravedad de la estrella lo haga retroceder. Entonces el cometa hará otro círculo alrededor de nuestro sistema solar, pero esto llevará unos 3 millones de años. En este momento tenemos otros meteoritos de los que preocuparnos. Por ejemplo, 3200 Phaethon cruza las órbitas de Marte, Tierra, Venus y Mercurio, luego da la vuelta al Sol y regresa. Este ciclo dura cerca de 523 días. Entonces comienza de nuevo. Este meteorito se considera potencialmente peligroso porque cruza la órbita de la Tierra a 7.5 distancias Tierra-Luna. Durante uno de sus últimos acercamientos a la Tierra, este bloque de roca de 6 kilómetros de ancho bañó nuestro planeta con pequeños meteoros. Dado que el asteroide pasa a menudo junto al Sol, es probable que su superficie parezca el fondo seco de un pantano de barro. Está cubierto de escamas y grietas. A medida que pasa volando por la Tierra, estas escamas se desprenden y provocan lluvias de meteoritos. Pero el asteroide potencialmente peligroso más grande es el JM8 1999. Tiene aproximadamente el tamaño de 77 campos de fútbol. Pasa por la Tierra a 9 distancias lunares. Su aproximación más cercana a nuestro planeta ocurrirá en agosto de 2137. Si tal meteorito golpeara la Tierra, un continente entero podría ser aniquilado. El resto del mundo sufriría tsunamis masivos, pero sobreviviría al evento. Entonces, naturalmente, los científicos están pensando en formas de proteger al planeta de tal desastre. La primera solución es un Big Bang controlado. Una de las leyes de la física dice que si aplicas algo de fuerza en una dirección, provocará una reacción en la dirección opuesta. Entonces, si detectamos un asteroide que está a punto de chocar con la Tierra, necesitaremos enviar un cohete hacia él. De esta forma produciremos una explosión controlada, no en el interior, sino justo encima de su superficie. La explosión se dirigirá hacia arriba y el asteroide se desplazará hacia abajo. Incluso este pequeño cambio sería suficiente para cambiar la trayectoria del asteroide y luego volará más allá de la Tierra. Otra forma sería enviar una nave espacial hacia el enorme cuerpo. Cada objeto pesado tiene su propia gravedad. Entonces la nave espacial tendrá que volar cerca del asteroide, lo que atraerá a la nave a su superficie. Pero los motores de la nave espacial resistirán. La nave comenzará a tirar del asteroide en la dirección opuesta. Esto cambiará la trayectoria del asteroide y nuestro planeta permanecerá intacto.
También podemos embestir el asteroide con la nave espacial, ¡bam! O podríamos construir una estación espacial como la EEI. Estaría equipada con un montón de lentes de aumento enormes. Enviaríamos la estación más cerca del Sol y comenzaríamos a buscar asteroides potencialmente peligrosos. Luego apuntaríamos todas las lentes para que los rayos del Sol se enfocaran en la roca gigante. El calor comenzaría a vaporizar la materia de la superficie del asteroide. Ahí es donde la física volvería a entrar en juego. La materia se evaporaría hacia arriba y el asteroide se movería hacia abajo. O también podríamos envolver el asteroide en una película reflectante, algo así como papel de aluminio. Por lo general, los cuerpos espaciales absorben la mayoría de los rayos solares, pero si el asteroide estuviera cubierto de papel de aluminio, los rayos rebotarían en su superficie. Esto crearía una fuerza de empuje débil. Eso debería ser suficiente para evitar la colisión. Y por supuesto podríamos conectar motores de cohetes al asteroide. De esta forma no solo podríamos cambiar su trayectoria, sino también controlarla. Pero eso dependería del tamaño del asteroide y de la cantidad de motores. Y luego, podríamos usar esta roca enorme para embestir a otros asteroides más grandes. El sol está saliendo, iluminando los árboles, los pantanos y las plantas enormes de la península de Yucatán. Faltan 66 millones de años hasta hoy, los últimos días de la era mesozoica. Este mundo pacífico aún no sabe que una roca del tamaño de una montaña se acerca a la Tierra a una velocidad de más de 64.000 kilómetros por hora. Parece una bola de fuego que crece cada vez más con cada minuto que pasa. Pronto, ya parece ser más grande que el Sol. Los dinosaurios van vagando por la Tierra prehistórica. No saben que tienen que correr, esconderse, salvarse. Bueno, no es que eso vaya a ayudar. El asteroide choca contra el planeta con una fuerza enorme. No deja de moverse hasta que atraviesa la corteza a una profundidad de varios kilómetros. El impacto deja un cráter de más de 161 kilómetros de ancho. Miles de kilómetros cúbicos de roca sólida se convierten instantáneamente en vapor. El accidente desencadena una serie de desastres naturales que borran el 80% de la vida en la Tierra. Es el mismo asteroide que acabará con los dinosaurios. Todas las criaturas lo suficientemente cerca para ver el choque no sobreviven por más de unos pocos segundos. Tan poderoso es el golpe que cerca del cráter del impacto, el suelo queda cubierto con miles de metros de ceniza caliente, arena y escombros. 9 segundos más tarde, y todo en muchos kilómetros a la redonda, hierba, árboles, arbustos, estalla en llamas. Lo que no se quema en los siguientes minutos después de la colisión, se inunda. En algunos lugares, olas de tsunami alcanzan altura de 305 metros. Los terremotos empiezan a sacudir la Tierra como nunca antes. Su poder es equivalente a todos los terremotos que han ocurrido en el planeta en los últimos 2 siglos, si sucedieran simultáneamente. Un poco menos de una hora después de la colisión, una ráfaga de viento azota el área a una velocidad de 965 kilómetros por hora. Aplana todo lo que ha quedado en pie y esparce los escombros por kilómetros a la redonda. Un poco más lejos de la zona de impacto directo, los cielos comienzan a oscurecerse dramáticamente. Lo que parecen estrellas fugaces son en realidad escombros que llueven sobre el planeta. Brillando de un rojo ominoso, vuelven a entrar en la atmósfera de la Tierra y emiten radiación infrarroja. Durante las primeras horas después del accidente, el cielo queda casi totalmente oscuro. Más tarde, comienza a aclararse muy lentamente. Durante los próximos años, será algo entre un día nublado y el crepúsculo. Muchas plantas no sobreviven a esta penumbra y ausencia de luz solar. La ceniza permanece en el aire durante meses. Por eso, cuando llueve, el agua es muy ácida. Los incendios siguen ardiendo, producen toneladas de toxinas que destruyen la capa de ozono. Al menos durante algún tiempo, la Tierra atraviesa tiempos difíciles. Más de 30.000 objetos que están dando la vuelta a la Tierra en estos días pueden potencialmente golpear nuestro planeta. La NASA considera alrededor de 1.500 de ellos potencialmente peligrosos. Estas rocas espaciales son los restos que quedaron después de que se formara el sistema solar hace unos 4.600 millones de años. Si uno de estos objetos golpea nuestro planeta, las consecuencias serán impredecibles.
pueden variar desde vidrios y ventanas rotas hasta borrar todas las formas de vida de la faz de la Tierra. Desafortunadamente, en nuestro caso, es probable que sea la segunda opción. En 2004, los astrónomos descubrieron un enorme asteroide acercándose a la Tierra. Las primeras observaciones mostraron que la probabilidad de que la roca espacial golpeara nuestro planeta era un poco menos del 3%. El asteroide se llamó Apophis. Tiene más de 335 metros de ancho y pesa cerca de 20 millones de toneladas. Se supone que cruzará el cielo exactamente el viernes 13 de abril de 2029. Una broma cósmica. Apophis pasará a una distancia de 30.500 kilómetros de la superficie de la Tierra. Los científicos están casi seguros de que no chocará con nuestro planeta. Además, están muy entusiasmados con la posibilidad de ver este objeto espacial de cerca. Y no solo ellos. Hasta 2.000 millones de personas podrán ver pasar el asteroide a simple vista. Pero a pesar de que esta roca espacial podría esquivar nuestro planeta en 2029, no significa que no regresará 7 años después, en 2036. Y es entonces cuando la vida tal y como la conocemos podría dejar de existir. Es probable que la atracción gravitacional de la Tierra acerque al asteroide. Y cuando regrese casi una década después, estará en un curso de colisión más cercano. Entonces, ¿qué pasaría si Apophis o cualquier otro asteroide de su tamaño chocara contra nuestro planeta? Se precipitaría hacia la Tierra a una velocidad de más de 1.600 kilómetros. Debido a su enorme tamaño, la fricción del aire no podría frenar al invasor. La corteza terrestre finalmente detendría el asteroide. El impacto convertiría en vapor no solo la roca espacial en sí, sino también una gran parte de la corteza del planeta. La colisión aplastaría incluso edificios de hormigón armado a muchos kilómetros del cráter. Si el asteroide aterrizara en el océano, los maremotos alcanzarían varios cientos de metros. Desaparecerían literalmente las costas cercanas. Algunos escombros viajarían tan rápido que dejarían la atmósfera y comenzarían a orbitar la Tierra. Pero la mayoría de los escombros volverían a caer al planeta. Esto calentaría la atmósfera hasta que se vuelva tan caliente como un horno. Los incendios forestales se extenderían por todo el mundo. Todo lo que no estuviera protegido bajo tierra se cocinaría en poco tiempo. Y luego, durante un año o incluso más, la Tierra se vería igual que después de que ese asteroide la golpeara hace más de 60 millones de años. Ceniza, hollín, sin luz solar, un lugar sombrío. Por cierto, en 2015, los astrónomos notaron un asteroide de 369 metros de ancho, apenas 3 semanas antes de que pasara alarmantemente cerca de nuestro planeta. Si su curso hubiera sido un poco diferente, la gente no habría tenido tiempo para evitar la colisión y salvarse. ¿Significa eso que si un gigante similar se dirigiera hacia la Tierra, estaríamos condenados? No te preocupes, la gente todavía tendría la oportunidad de sobrevivir. Por un lado, podríamos usar una nave espacial para desviar a ese visitante del espacio exterior de su curso. O, de alguna manera, podríamos hacerlo explotar en pedazos. Los científicos también podrían reducir la velocidad con la ayuda de luz solar concentrada. O, la gente probablemente podría tirar de él con un tractor de gravedad. Esa es una nave espacial teórica que puede influir en los objetos en el espacio sin tocarlos. En las películas de ciencia ficción, un gran asteroide a menudo se acerca sigilosamente a la Tierra y resulta ser una desagradable sorpresa para los astrónomos. Se lanza hacia nuestro planeta a una velocidad vertiginosa y se descubre solo unas pocas semanas o incluso días antes de la colisión. En realidad, los científicos están observando constantemente todos los objetos más o menos grandes en los alrededores del planeta. Significa que habría mucho tiempo para hacer algo antes de que sucediera lo inevitable. Hay 3 tipos de misiones que los científicos pueden preparar con poca antelación. Tipo 0, cuando una nave espacial pesada se precipita hacia el intruso con un solo objetivo, desviarlo de su curso. En este caso, los astrónomos tendrían que confiar en la información ya disponible. La misión tipo 1 involucraría a un explorador. Primero se lanzaría para obtener más información de cerca sobre la roca espacial. Solo después de eso, se lanzaría la nave espacial principal. Con información más precisa, su viaje sería mucho más productivo.
Y si los científicos eligieran la misión tipo 2, enviarían un explorador y una pequeña nave espacial al mismo tiempo. La nave espacial desviaría un poco al asteroide de su curso. Luego, el explorador recopilaría toda la información necesaria. Según estos datos, la nave espacial terminaría su trabajo con un segundo empujón más afinado. Y si ninguno de estos métodos funciona, la gente podría intentar ir bajo tierra o incluso construir un refugio en el fondo del océano. Pero en este caso, necesitaríamos encontrar fuentes de energía que nos ayuden a sobrevivir durante al menos varias décadas. Además, la gente tendría que crear un sistema de soporte vital que de alguna manera mantuviera el aire y el agua frescos. Otra opción, que no parece realista en este momento, es ir al espacio. No puede ser una órbita terrestre baja, cerca de 1931 kilómetros sobre la superficie del planeta. Los escombros que volarían por el impacto podrían alcanzar fácilmente esta altura. Esto probablemente dejaría a la gente con dos opciones: la Luna o Marte. Lamentablemente, por el momento, no tenemos idea de cómo construir una colonia espacial autosuficiente, y no queda mucho tiempo para resolverlo. Miras hacia arriba y ves un destello anaranjado brillante en el cielo. Un poco más tarde escuchas un boom tan fuerte que los cristales de las ventanas a tu alrededor se rompen en pedazos, y luego lo ves. Un pedazo gigante de roca espacial ardiendo muy por encima de tu cabeza, en dirección a la Tierra. Cuando toca la superficie, la explosión deja un enorme cráter. Tiene 19,3 kilómetros de profundidad y es tan ancho como el lago Michigan. Después de eso, 3/4 partes de todos los organismos vivos de nuestro planeta están al borde de la extinción. Este evento tuvo lugar hace unos 66 millones de años, y el destello brillante en el cielo fue el mismo asteroide que acabó con los dinosaurios. En estos días, las personas tienen muchas formas de protegerse. ¿Podríamos escondernos en búnkeres subterráneos y sobrevivir? Tales búnkeres serían útiles ahora mismo, ya que hay muchos asteroides en el cielo, y algunos de ellos solo están esperando su boleto a la Tierra para causar estragos. Por ejemplo, el asteroide 1990 MU, en 2027 se acercará alarmantemente a nuestro planeta. Mucha gente teme que la atracción gravitacional de la Tierra atrape la roca, que es del tamaño de 2 puentes de Brooklyn. En este caso, comenzaría a acercarse y eventualmente chocaría contra la superficie del planeta. Tal impacto causaría una onda de choque que se sentiría en otros continentes. Una vez que el asteroide golpeara el suelo, habría una explosión tan brillante que la gente pensaría que apareció un nuevo sol aquí mismo, en la Tierra. La colisión liberaría una gran cantidad de energía que luego se convertiría en calor. Todo alrededor del lugar del impacto se incendiaría, y si el asteroide cayera al agua, causaría olas de tsunami más altas que el Empire State Building. Muchas ciudades costeras se inundarían. El polvo que se levantaría después de la explosión cubriría el sol. El mundo se hundiría en la oscuridad. Si el polvo permaneciera en el aire el tiempo suficiente, el clima del planeta cambiaría y la Tierra comenzaría a congelarse. Si crees que un meteorito tan pequeño no puede causar daños graves, mira el meteorito de Chelyabinsk. Golpeó la Tierra en el invierno de 2013. Cuando la roca espacial entró en la atmósfera, la gente a kilómetros de distancia escuchó un fuerte estallido. El objeto ardiente se acercaba a la superficie a aproximadamente 18 kilómetros por segundo. A mitad del suelo se dividió en varios pedazos. Esto provocó varias ondas de choque más fuertes. Cuando los meteoritos chocaron contra el suelo, provocaron un gran terremoto, y la réplica de las explosiones destrozó las ventanas de 5,000 edificios. Las personas en 6 ciudades alrededor del lugar del accidente sintieron las secuelas de la caída, y este meteorito tenía solo 18,3 metros de ancho. Afortunadamente, el asteroide 1990 MU pasará de largo por nuestro planeta. Estaremos a salvo. Uf. Pero el próximo asteroide que se acerque a la Tierra tendrá 4,8 kilómetros de ancho. Se llama 3122 Florence. Si este gigante golpeara nuestro planeta, podría borrar continentes enteros de la faz de la Tierra. En 2017, esta roca espacial se acercó mucho a nosotros. Se podía ver en el cielo incluso con un pequeño telescopio. Ahora el próximo asteroide es el más grande por el que preocuparse. 1999 JM8. Es tan ancho como Manhattan y tiene la inquietante costumbre de acercarse demasiado a la Tierra, más de lo que nos gustaría. Un pequeño asteroide llamado 2020 BT4 se acercó más a nuestro planeta que todos los demás.
En noviembre de 2020 voló sobre el Océano Pacífico a una altitud un poco menor que la distancia de Los Ángeles a Las Vegas. Esta roca espacial era del tamaño de un coche grande. Si llegara a la atmósfera de la Tierra, se quemaría por completo antes de tocar el suelo. La caída de los asteroides y meteoritos no es poco común en nuestro planeta. Afortunadamente, la mayoría de ellos estallan en llamas y se queman cuando entran a la atmósfera. Marte es el culpable de lluvias de meteoritos tan frecuentes. El planeta no está lejos del principal cinturón de asteroides del sistema solar. A veces la atracción gravitacional del planeta rojo se apodera de los asteroides desde ahí. Entonces Marte los hace girar y los arroja en nuestra dirección, como una onda. Entonces Marte es un bravucón. Menos mal que Júpiter nos protege. Es el planeta más grande de nuestro sistema solar y tiene un campo gravitacional increíblemente fuerte. Mantiene el cinturón de asteroides en línea y nos protege de ser constantemente golpeados por una lluvia de meteoritos. Y esa es una buena noticia considerando que Ceres está en el cinturón de asteroides. Esta enorme roca espacial es tan grande que alguna vez se consideró que era un planeta. Luego, durante muchos años, los científicos llamaron a Ceres asteroide. Pero en 2006 finalmente fue clasificado como un planeta enano. Este objeto espacial contiene un tercio de la masa total del cinturón de asteroides, que es aproximadamente el 4% de la masa de la Luna. Si la Tierra fuera tan grande como una moneda de 5 centavos, Ceres tendría el tamaño de una semilla de amapola. Entonces, ¿qué pasaría si un asteroide de varios kilómetros de diámetro se dirigiera hacia nuestro planeta y la gente tuviera que detenerlo? Bueno, podríamos romper la roca espacial en pedazos más pequeños. Se podría usar una explosión enorme para hacer esto. La gente ni siquiera necesitaría aterrizar en el asteroide gigante. Acercarse a su superficie sería suficiente. ¡Boom! Una poderosa explosión de energía dividiría el asteroide en varios trozos grandes y toneladas de escombros. Las rocas más pequeñas se quemarían con el calor liberado por la explosión y también cambiaría la trayectoria del asteroide. Los fragmentos más grandes se quemarían al entrar en la atmósfera. Todos los testigos de esta inusual lluvia de meteoritos tendrían la oportunidad de admirar un hermoso espectáculo de fuego. Otro medio de protección podría ser un ariete cinético. En pocas palabras, sería un objeto enorme que se enviaría hacia el asteroide que se acerca a la Tierra. O podría ser una nave espacial pesada. Este es el método que produjeron los científicos para evitar que el asteroide Apophis cayera a la Tierra. Este chico mide 366 metros de ancho y a menudo pasa por nuestro planeta, acercándose a 30.571 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. El asteroide volverá a pasar cerca de nuestro planeta en 2029 y existe la posibilidad de que en 2036 se estrelle contra la Tierra. Si sucediera, la explosión dejaría un cráter de más de 4,8 kilómetros de ancho. Dentro de los 10 kilómetros de la zona de impacto, todos los edificios y túneles del metro quedarían aplastados o gravemente dañados. El evento también desencadenaría un poderoso terremoto. En el área de 50 kilómetros de distancia del cráter, las ventanas de los automóviles y los cristales de las ventanas de las casas se romperían, y a 120 kilómetros del lugar del impacto, un terremoto movería los muebles de los edificios. Una forma de detener tal catástrofe es construir una nave espacial pesada. Despegaría de la Tierra, se aceleraría y luego chocaría contra el asteroide con gran fuerza. Este impacto alteraría el curso de la enorme roca espacial y pasaría volando por nuestro planeta. También podríamos intentar detener el asteroide envolviéndolo en papel de aluminio. Esto haría que su superficie fuera reflectante, y luego la presión solar podría cambiar gradualmente la trayectoria del asteroide. Otra alternativa es utilizar el tirón gravitacional. En este caso enviaríamos una nave espacial no tripulada, grande y pesada, hacia el asteroide. Volaría sobre la roca espacial y acercaría lentamente esa cosa con su atracción gravitacional. Un pequeño cambio de rumbo sería suficiente para que el asteroide pasara volando por nuestro planeta. Otra forma de proteger la Tierra sería construir un sistema de lentes gigantesco en el espacio. Quizá hayas intentado enfocar la luz del sol con anteojos. Entonces sabes lo caliente que puede llegar a ser la luz del sol. Ahora imagina tener muchas lentes gigantes que están todas dirigidas a un punto. Los científicos creen que enfocar un rayo de luz tan poderoso en el asteroide haría que la roca se derritiera y se evaporara, cambiando lentamente su ruta. Y una forma más de protegernos del asteroide sería instalar varios motores de cohetes en su superficie. Convertiría el objeto espacial en un cohete y podríamos establecer su curso desde la Tierra. Las estrellas rebeldes representan un peligro mucho mayor. Como los asteroides, vuelan por el espacio y pueden chocar con cualquier cosa a su paso. El problema es que tienen una masa gigantesca, a veces comparable a la de nuestro Sol.
Hace unos 70.000 años, un dúo de estrellas rebeldes pasó silbando junto al Sol. No afectó a la Tierra, pero causó algunos disturbios en las afueras del sistema solar. Es probable que este evento vuelva a suceder algún día. La estrella rebelde Gliese 710, con aproximadamente la mitad de la masa de nuestro Sol, se está moviendo hacia nuestro sistema solar en este momento. Existe la posibilidad de que comience a agarrar asteroides del cinturón de asteroides exterior y a arrojárnoslos. Y luego, las lluvias de meteoritos que raramente puedes observar en estos días se convertirán en algo habitual. Pero en este momento, esta estrella rebelde está extremadamente lejos de nuestro mundo. Y existe una mayor posibilidad de que pase sin afectar nuestra existencia pacífica. Hace unos 800.000 años, yo aún no existía, un asteroide gigante atravesó el espacio y se estrelló contra la Tierra con una fuerza descomunal. Cubrió el 10% de la Tierra con cúmulos negros y verdes brillantes de escombros rocosos, conocidos como tectitas. Las tectitas son fragmentos de roca que se vuelven líquidos frente al calor del impacto del meteorito. Un rastro de estas tectitas quedó esparcido a lo largo del sureste asiático y llegó hasta la Antártida Oriental. Gracias a eso, los científicos saben que este enorme impacto tuvo lugar. Los investigadores pasaron casi 100 años buscando el cráter gigante que se generó a partir de esto, pero las tectitas estaban demasiado esparcidas, así que no lograban dar con la ubicación exacta. Hasta hace poco. Un grupo de expertos de diferentes universidades intentó dar con la zona del impacto del meteorito. Investigaron varios cráteres en China y Camboya, pero ninguno parecía ser el producto de un impacto de meteorito. Luego los expertos decidieron investigar en Laos, el país donde hallaron la mayor cantidad y concentración de tectitas. Después de haber descartado los cráteres más visibles, el equipo desarrolló una nueva teoría. ¿Qué tal si algo más estuviera escondiendo el cráter? En su búsqueda, los científicos midieron lecturas de gravedad en diferentes ubicaciones a lo largo de Laos. En el lugar de una antigua erupción volcánica, debajo de capas gruesas y densas de lava enfriada, descubrieron una anomalía gravitacional severa. Resultó ser un cráter grande y alargado de más de 90 metros de profundidad con un ancho de 13 kilómetros y un largo de 18 kilómetros. Dada la ubicación y el enorme tamaño del cráter, los científicos creen que se trata de la zona de impacto del antiguo meteorito. Por otra parte, hace 2.000 millones de años, mucho antes de la era de los dinosaurios, la Tierra recibió el impacto de uno de los asteroides más grandes que la hayan atacado. Medía de 10 a 14 kilómetros y creó el cráter de impacto más grande en la Tierra. Este es el cráter de Bredefort. Puedes encontrarlo en la actual Sudáfrica. Cuando se formó, tenía un diámetro gigante de 300 kilómetros. A lo largo de los siglos, el cráter se erosionó y formó el domo Bredefort, una colina rocosa en lo que solía ser el punto central de la zona de impacto. Se trata de una formación tan grande que puedes verla desde el espacio. Actualmente el domo Bredefort es un patrimonio de la humanidad. También es hogar de muchos pueblos y comunidades que incentivan a los turistas a viajar y visitar el cráter antiguo. En 1943, un piloto se desvió de su recorrido de siempre para evitar condiciones climáticas peligrosas mientras sobrevolaba Quebec, en Canadá. Vio una cuenca perfectamente circular. Fue así como se descubrió el cráter Pingualuit. Hace alrededor de 1,4 millones de años, un meteorito cayó en este lugar y creó un cráter pequeño pero profundo con un diámetro de 3 kilómetros y una profundidad de 400 metros. Al fondo del cráter nació un lago de agua azul. Se dice que contiene una de las aguas más puras del mundo, ya que no tiene entradas ni salidas. Eso significa que el lago solo se llena con lluvias y derretimientos de nieve. Además, es hogar de una especie de pez, la trucha ártica. La cuenca de Sudbury también se encuentra en Canadá, formada hace 1.800 millones de años. Es uno de los cráteres de impacto más grandes y antiguos del mundo. Se encuentra en Ontario, pero el impacto de la colisión fue tan poderoso que se hallaron escombros provenientes de ella a 800 kilómetros en Minnesota. A diferencia de la mayoría de los cráteres de impacto que tienen una forma circular, la cuenca de Sudbury es un óvalo. Tiene 62 kilómetros de largo y un ancho de 30 kilómetros. El punto de impacto original puede haber tenido una sorprendente profundidad de 16 kilómetros, pero su versión moderna es mucho más superficial. El asteroide que creó la cuenca arrastraba una gran concentración de minerales naturales, lo que hizo que el suelo del cráter fuera increíblemente fértil. Hoy en día este suelo es hogar de numerosas granjas de frutas y vegetales. La formación única del cráter de Sudbury fue utilizada para entrenar a los astronautas del Apolo antes de que se embarcaran en su misión hacia la Luna.
Es probable que el meteorito más famoso de todos sea Chicxulub, responsable de barrer el 75% de toda la vida animal y vegetal de la Tierra, incluyendo a los dinosaurios. Tenía un diámetro de 10 kilómetros cuando impactó contra la Tierra hace 66 millones de años. Hoy en día el cráter se encuentra en la costa de México, oculto en el fondo del mar. Tiene unos 150 kilómetros de largo y 19 kilómetros de profundidad. Hace poco los científicos lograron excavar en el pico más alto del cráter de impacto para recolectar muestras de roca. Descubrieron que la desaparición de los dinosaurios no fue producto del tamaño gigante del meteorito ni de la escala de la explosión, sino del punto exacto en que Chicxulub se estrelló contra la Tierra. El meteorito cayó en una parte de nuestro planeta con enormes cantidades de un compuesto llamado yeso. Se trata de un mineral blando del tipo sulfato que suele usarse como fertilizante. La colisión lanzó tanto azufre al aire que bloqueó el sol, lo que trajo un invierno largo y oscuro que condenó a los dinosaurios. Uno de los cráteres más jóvenes de la Tierra es el Barringer, en Winslow, Arizona. También es uno de los cráteres mejor preservados de la Tierra. Nació hace 50.000 años, cuando un meteorito pesado compuesto mayormente por hierro cayó desde el espacio. La atmósfera de la Tierra apenas desaceleró el enorme trozo de metal que cayó al suelo con una fuerza increíble. El meteorito se evaporó tras haber impactado y dejó muy pocos rastros. El cráter que quedó tras esta poderosa explosión fue bautizado en honor al hombre que lo identificó en 1903. Era un ingeniero de minas llamado Daniel Barringer. Su diámetro es de 1.200 metros y alcanza los 170 metros de profundidad. La familia Barringer aún es dueña de la zona de impacto. Puedes visitar el cráter y hacer un recorrido turístico alrededor de sus bordes. El cráter Popillay en Siberia es uno de los más interesantes de la Tierra. Un impacto de asteroide formó esta enorme cuenca hace más de 35 millones de años. Tiene un largo de 100 kilómetros, lo que lo convierte en el cuarto más grande del mundo. Este cráter es único, ya que es hogar de uno de los depósitos de diamantes más grandes del mundo. La intensa presión de la colisión transformó el grafito de la zona de impacto en piedras preciosas. Los científicos afirman que el lugar contiene billones de quilates de diamantes, pero nadie lo ha minado jamás, debido a la ubicación remota del lugar y a la falta de infraestructura. En el año 1530 a.C., un meteoroide ingresó a la atmósfera de la Tierra antes de romperse en pedazos. Sus fragmentos ardientes llovieron sobre la Tierra y se estrellaron contra su superficie. Como resultado, un grupo de cráteres apareció en una pequeña isla de Estonia, Saaremaa. Su cráter más grande es un círculo perfecto de 110 metros de ancho. Tiene 21 metros de profundidad y está lleno de agua azul. También pueden encontrarse 8 cráteres más pequeños que nacieron durante la colisión en un radio de 800 metros del cráter más grande. El impacto de los fragmentos del meteorito hizo que los árboles de la isla se incendiaran. Casi todos los bosques se quemaron. Por suerte ya se han regenerado y los cráteres son un destino popular de senderismo para turistas. Un meteorito cayó en la zona que ahora conocemos como Quebec, Canadá, hace unos 200 millones de años. La colisión creó el sexto cráter de impacto más grande del mundo. Tenía un diámetro de 64 kilómetros. Con los siglos, su borde externo se llenó de agua. Actualmente se le conoce como Lago Manicouagan. Es tan grande que podrías verlo desde el espacio. Su forma le ha conseguido el apodo de El Ojo de Quebec. El cráter de meteorito más antiguo del mundo se encuentra en el oeste de Australia. El cráter Yarrabuba tiene 2.200 millones de años de antigüedad y recibe mi voto al mejor nombre para un cráter. El lugar de impacto es tan antiguo que el cráter original ya se ha erosionado por completo. El diámetro de Yarrabuba se encontraba entre los 30 y los 70 kilómetros. Los científicos lograron descifrar la edad del punto de impacto analizando los cristales antiguos, los minerales hallados en el cráter. Desde pequeños bichos hasta criaturas colosales, todos los animales están tratando de escapar de un muro de fuego que se mueve en su dirección. La temperatura está subiendo y todo alrededor comienza a arder. Pronto muchos animales y plantas en la Tierra dejarán de existir. Esta es la secuela de un asteroide gigante que se estrelló contra nuestro planeta. Pero, ¿y si los dinosaurios tuvieran habilidades de pensamiento crítico? ¿Podrían haber adivinado lo que iba a suceder? Porque este asteroide fue visible un año antes del impacto.
Un año antes del impacto. Sin luces de las ciudades, todos los puntos brillantes del cielo son estrellas. Algunos de ellos son planetas que reflejan la luz proveniente del Sol, como Marte, pero uno de estos puntos es el asteroide. Más tarde será conocido como el impactador Chicxulub. Recibió este nombre debido a la región del México moderno donde cayó. Como sea, en este punto el asteroide parece una estrella. Tiene el mismo brillo que Neptuno, incluso podrías haberlo fotografiado con una cámara de alta calidad, si tan solo los dinosaurios tuvieran pulgares. El impactador ahora pasa por la órbita de Júpiter. Desde esta distancia, la Tierra parece un punto azul pálido. Un mes antes del impacto. El asteroide se ha vuelto mucho más llamativo. Ahora es el punto más brillante del cielo nocturno después de la Luna. El asteroide cruza la órbita de Marte. Su cola, compuesta de polvo y gas, se alarga cada vez más. Ahora tiene hasta 2 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Una semana antes del impacto. La cola del intruso ahora es 5 veces la distancia de la Tierra a la Luna, pero los dinosaurios no pueden apreciar su belleza. Para ellos, es solo otro punto brillante en el cielo nocturno. Si este asteroide volara hacia la Tierra en este momento, los científicos podrían señalar la ubicación exacta de su impacto con margen de 1 kilómetro. Luego, evacuaríamos a las personas del área de impacto y evitaríamos una catástrofe mayor. Un día antes del impacto. El impactador Chicxulub ahora ocupa el primer lugar entre los objetos más brillantes del cielo. La luz que lo rodea, llamada halo, parece incluso más grande que la propia Luna. El asteroide pasa ahora por la órbita de nuestro satélite. Parece un punto brillante que deja un rastro ceniciento detrás de él. 1 hora antes del impacto, la luz del impactador Chicxulub es más brillante que la luna llena. Su movimiento puede verse a simple vista. Las noches en la Tierra ya no son oscuras. Recién ahora los dinosaurios comienzan a sentirse ansiosos. Todos los animales de la Tierra empiezan a buscar refugio. 10 minutos antes del impacto. El asteroide pasa ahora por la órbita de la Tierra. Miles de pequeños fragmentos de su cola comienzan a caer sobre el planeta. Parece una lluvia de meteoritos. Hasta ahora estos fragmentos son demasiado pequeños. Todos se queman en la atmósfera antes de llegar a la superficie del planeta. El asteroide se acerca a América del Sur. Si alguien lo estuviera mirando desde Europa, parecería una puesta de sol. El punto brillante del impactador de Chicxulub cae detrás del horizonte. 2 minutos antes del impacto, los dinosaurios ahora pueden ver fácilmente la forma del asteroide. Si supieran cómo hacerlo, incluso podrían estimar su tamaño. Tiene un poco más de 10 kilómetros de ancho, lo que significa que es casi del tamaño de la isla de Manhattan, y el peso del gigante es de 7 kilogramos más 15 ceros. Vuela hacia la península de Yucatán a una asombrosa velocidad de 12 kilómetros por segundo. A esa velocidad podrías llegar de Nueva York a Los Ángeles en unos 10 minutos, pero te quemarías un poco en el camino. 10 segundos antes del impacto, el impactador Chicxulub ahora se acerca al suelo, unos metros más y... ¡bam! El cielo nocturno de repente se vuelve blanco. El destello es tan brillante que el sol no es visible en este momento. La entrada del asteroide provoca una poderosa explosión que se puede escuchar al otro lado del mundo. El enorme asteroide comienza a arder debido a la fricción con el aire. Se calienta y se divide en muchos pedazos. Estas piezas caen sobre la Tierra. Después de unos segundos, la mayor parte del meteorito cae al suelo. Su masa y velocidad proporcionan al impactador Chicxulub una enorme cantidad de energía. En el siguiente momento, una explosión superpoderosa sacude el suelo. La onda expansiva del meteorito comienza a extenderse desde el lugar del impacto. Arranca enormes trozos de tierra y árboles y luego los empuja al suelo como fichas de dominó. La temperatura de la onda expansiva es tan alta que todo alrededor del lugar del impacto se incendia. La energía liberada durante la colisión también penetra profundamente en el planeta. Esto provoca los terremotos más fuertes en la historia de la Tierra. Ellos, a su vez, generan olas de tsunami tan altas como el Empire State Building. 5 minutos después del impacto, el meteorito deja un enorme cráter. Es tan ancho como el lago Hurón y lo suficientemente profundo como para que 2 montes Everest y medio quepan dentro. Los dinosaurios corren presa del pánico. Intentan evacuar hacia América del Norte, pero la mayoría de ellos no logran atravesar territorios pantanosos desconocidos. Otro peligro es la lluvia de meteoritos en curso. Cientos de toneladas de cenizas y escombros se elevan al aire, calentados por las altas temperaturas. Caen a la Tierra en forma de lava líquida. La ceniza y el humo llenan la atmósfera y bloquean los rayos del sol. La Tierra se sumerge en la oscuridad. Durante varias semanas, nuestro planeta estará totalmente oscuro. Las lluvias ácidas caerán sobre su superficie sin parar. Había mucho azufre en depósitos subterráneos en la península de Yucatán. La energía de la explosión evaporó todo este azufre. Ahora se está enfriando en el aire, formando nubes y goteando hacia el suelo.
La mayoría de los animales sobreviven al impacto, pero la extinción masiva continúa durante muchos meses más. La colisión ha sumido a la Tierra en la oscuridad y esto ha acabado con la mayoría de las plantas que se alimentan de la luz solar. Los dinosaurios herbívoros han perdido su principal fuente de alimento y comienzan a desaparecer, pero los dinosaurios herbívoros son la dieta principal de los carnívoros, y ahora los dinosaurios como el T-Rex no tienen nada que comer. Pronto también se extinguen. En otras palabras, no fue un meteorito lo que acabó con los dinosaurios, sino el hambre y el cambio climático. Los meteoritos de este tamaño caen una vez cada 100 millones de años. ¿Significa que tal evento podría volver a ocurrir? ¿Conseguirán los humanos sobrevivir a este desastre? En estos días podemos mirar hacia el espacio y la aparición de un asteroide del tamaño del impactador de Chicxulub no sería una sorpresa para los astrónomos. En general, los asteroides que miden más de 140 metros de ancho se consideran potencialmente peligrosos. Como sea, si sabemos sobre el cuerpo espacial que se aproxima, podremos construir refugios llenos de alimentos y suministros de agua. Una vez que el asteroide esté lo suficientemente cerca, podremos esperar el impacto y sus consecuencias en el interior. Pero cuando la gente vuelva a la superficie, verá ciudades y pueblos derribados. Nuestro planeta lucirá como un desierto sin vida. Por eso necesitamos otra alternativa, que es prevenir el impacto. Aquí tenemos muchas opciones dependiendo del tamaño y material del asteroide. Según la NASA, la forma más efectiva es un ariete cinético. Tendremos que enviar un objeto bastante grande y pesado, como una nave espacial, al espacio. Cuando se acerque al asteroide, los científicos elegirán la trayectoria perfecta y la nave chocará contra el cuerpo espacial. Una poderosa colisión cambiará el curso del asteroide, haciéndolo volar más allá de la Tierra. Cuanto más lejos esté este cuerpo espacial de nuestro planeta, más fácil será alejarlo. Otra opción es una explosión controlada en la superficie del asteroide. La primera ley del movimiento de Newton nos ayudará aquí. Dice que si un cuerpo se mueve a una velocidad constante en línea recta, seguirá moviéndose de esa manera, a menos que una fuerza actúe sobre él. Entonces, si hacemos una explosión o fuerza lo suficientemente grande, el asteroide cambiará su trayectoria. Cuánto se moverá depende de la cantidad de fuerza que se le aplique. También podemos hacer estallar el asteroide desde adentro. En este caso no será necesario cambiar su trayectoria. En su lugar, intentaremos convertir un gran trozo de roca en un montón de fragmentos más pequeños. Se quemarán en la atmósfera y no dañarán nuestro planeta. Otra forma es un tirón por gravedad. Cada objeto pesado tiene su propia fuerza y campo gravitacional. Nuestro objetivo será enviar una nave espacial al asteroide y hacer que vuele cerca del intruso. El asteroide atraerá a la nave espacial, pero sus motores resistirán. Como resultado, la nave atraerá lenta pero constantemente al asteroide hacia sí misma. Este método llevará mucho más tiempo, pero gradualmente la trayectoria del asteroide cambiará y no chocará contra la Tierra, con un poco de suerte. También podremos utilizar energía solar. Podemos construir una estación espacial con un sistema de lupas gigantes. Luego, enviaremos esa estación más cerca del Sol. Cuando detectemos un asteroide, apuntaremos las lentes en su dirección y enfocaremos el rayo en el cuerpo espacial. El calor del Sol hará que el material del asteroide se evapore. Eventualmente, esto hará que el intruso cambie su trayectoria. Es difícil calcular si alguno de los asteroides que andan viajando por el espacio podría caer sobre nosotros. Así que solo nos queda esperar lo mejor. Para averiguar el riesgo de una colisión, los científicos de diferentes organizaciones tienen que estudiar la posición y la trayectoria de los asteroides que se acercan a nuestro planeta, especialmente los que tienen al menos 1 kilómetro de ancho. La buena noticia es que probablemente ninguno de esos asteroides nos golpeará al menos durante los próximos 1000 años. ¡Uf! Para hacernos una idea de su potencia, los científicos hicieron un experimento que simula el impacto de un asteroide así de gigantesco. La energía liberada por la colisión sería de unos alucinantes 100.000 megatones. Es como detonar 15.000 toneladas de dinamita. Además, si un asteroide tan grande chocara contra nosotros, la Tierra se enfriaría considerablemente debido a los restos que quedarían en la atmósfera y que bloquearían la luz solar. Las plantas no podrían obtener la luz necesaria, así que todos estaríamos en problemas, tanto los humanos como los animales. Afortunadamente, los impactos de asteroides tan gigantescos son bastante raros. Cuanto más grande es un asteroide, más tarda en chocar con la Tierra. Por ejemplo, se calcula que los asteroides con diámetros de al menos 1 kilómetro chocan contra nuestro planeta aproximadamente una vez cada 700.000 años. Y si hablamos de asteroides aún mayores, de 5 kilómetros de ancho, solo chocan una vez cada 30 millones de años. ¡Viva! Pero espera, no te relajes todavía.
Los astrónomos se centran en los asteroides realmente grandes porque son los que pueden condenar a nuestro planeta en caso de una colisión. Sí, has acertado, como sucedió con los dinosaurios. Pero aunque uno de estos gigantes no nos borre por completo, el daño seguiría siendo enorme. Así pues, todavía hay algunos asteroides vagando por ahí que debemos vigilar para ver hacia dónde pueden dirigirse con el tiempo. Los científicos tienen un modelo de seguimiento de la trayectoria de los cuerpos espaciales que se acercan a nuestro planeta. Y parece que hay un asteroide, 7482-1994 PC1, de 1100 metros de diámetro que podría suponer algún peligro. Se cree que se acercará a nuestro planeta en los próximos 1000 años, y cuando digo peligro, significa que hay un 0,0151% de posibilidades de que se acerque a la distancia de la Luna. Ya pasó cerca de nosotros en 2022, pero tuvimos suerte porque estaba a 1.9 millones de kilómetros. Yo diría que podemos relajarnos en lo que respecta a los asteroides. Por ahora. El impacto de un asteroide contra la Tierra sería algo nuevo para la humanidad, pero no para el propio planeta. Como ya hemos dicho, no hubo muchos de estos grandes impactos, pero aún así tuvieron enormes consecuencias. El primero que viene a la mente de la mayoría de la gente es, por supuesto, el asteroide de los dinosaurios, tan grande como una montaña que chocó contra nuestro planeta hace 66 millones de años cerca de la península mexicana de Yucatán. Fue un caos. Tormentas de fuego y tsunamis por todas partes. El polvo bloqueaba el sol y las rocas vaporizadas liberaban azufre, lo que provocó una lluvia ácida y la acidificación de los océanos. Pero hubo otro aún mayor que le precedió. Hace unos 2000 millones de años, un gigantesco asteroide se estrelló contra nuestro planeta y dejó un enorme cráter en Sudáfrica, el que hoy conocemos como cráter Vredefort. Este asteroide podría haber sido aún más grande de lo que se pensaba en un principio, del doble de ancho que la roca espacial que borró a los dinosaurios. Se ha confirmado que el cráter Vredefort es el mayor cráter visible de la Tierra, con un diámetro de unos 160 kilómetros. Sin embargo, cuando se formó era aún más grande, tal vez de 250 a 280 kilómetros de diámetro. Es difícil determinar su tamaño real porque el cráter se ha ido erosionando durante los últimos 2000 millones de años. Es como ir cortando capas del borde de un cuenco. El diámetro se va reduciendo con cada corte. Cuando el asteroide de 12 kilómetros de ancho que acabó con los dinosaurios golpeó la Tierra hace unos 66 millones de años, causó una destrucción masiva. Incendios forestales, lluvias ácidas, tsunamis y tanta ceniza y polvo que cambiaron el clima de la Tierra. Todo esto extinguió cerca del 75% de la vida en nuestro planeta. El asteroide que creó el cráter de Vredefort no solo era más grande, sino que también viajaba a mayor velocidad, lo que significa que las consecuencias podrían haber sido aún peores. Pero ocurrió hace mucho tiempo, y los seres vivos eran diferentes entonces. Tal vez había unas bacterias que ni siquiera notaron lo que estaba ocurriendo. La Tierra no es la única. También se han producido muchos impactos en el sistema solar. Por ejemplo, en nuestro vecindario más cercano, sí, en Mercurio, hay un enorme cráter llamado Cuenca Caloris. Mide unos 950 kilómetros de diámetro, más que el estado de Texas. Hay un anillo de imponentes montañas alrededor del cráter que lo hacen aún más impresionante. En la imagen de mosaico de la cuenca de Caloris se aprecian diferentes colores que nos hablan acerca de la geología del lugar. Las partes naranjas representan la lava que antaño inundó la cuenca. Estos flujos de lava cubrieron la superficie original y le añadieron ese tono anaranjado específico. Después de que la lava inundó la cuenca de Mercurio, se formaron cráteres más pequeños sobre la superficie de la lava. Estos cráteres excavaron el suelo y dejaron al descubierto el material oculto bajo la lava. Parte de este material es de color azul, y este material azul podría ser una pista sobre el aspecto que tenía el suelo original de la cuenca antes de que la lava lo cubriera. Venus, el planeta más caliente de nuestro sistema solar, tiene una gruesa atmósfera que viene acompañada de un sistema de defensa bastante bueno contra las rocas espaciales. Es tan densa que quema la mayoría de los meteoritos antes de que lleguen a su superficie. Por ello, en Venus no se ven tantos cráteres como en otros planetas rocosos de nuestro sistema solar. Pero en Venus tienen algunas cicatrices que nos confirman que allí ocurrieron algunos impactos graves. Y una de las cicatrices más grandes que conocemos es el cráter Meade.
Es enorme, de unos 273 kilómetros de diámetro. El suelo interior de este cráter es relativamente plano y algo más brillante que sus alrededores. Es posible que el cráter se haya llenado de una mezcla de roca fundida tras el impacto, y tal vez incluso de lava procedente de la actividad volcánica de Venus. ¿Quieres hacerte una idea de cómo sería la Tierra sin su capa protectora llamada atmósfera? Basta con echar un vistazo a la Luna. Su superficie está plagada de cráteres de impacto. De hecho, es uno de los más llamativos. Cuando se observa la luna llena, se puede ver un círculo con rayos brillantes que irradian hacia afuera en la parte inferior izquierda de la luna. Este cráter de 85 kilómetros de ancho tiene un hermoso pico central que está coronado por una roca intrigante. El tamaño de esta roca es impresionante y llenaría aproximadamente